Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hoy, en este día, vamos a compartir el Evangelio de Marcos, del capítulo 1, versículo 40 al 45. Hoy es Día de la Amistad. Y por eso, mis hermanos, reciban un saludo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintió compasión Jesús, extendió las manos y lo tocó, diciendo: quiero, quedas limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote, y haz que tu purificación la ofrenda que ordena la ley a Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos hace meditar de una gran enfermedad que había en aquellos tiempos, que era la lepra, una enfermedad contagiosa, una enfermedad que empezaba a las personas a tener manchas blancas, y cuando las empezaban a tener, ya los marginaban, los sacaban de la ciudad. En algunos lugares les daban unas campanitas, como a los animales o al ganado, a las ovejas, para oírlas. Entonces ellos, por donde ellos andaban, sonaba una campanita y las personas huían de esas personas que tienen la lepra. Hoy en nuestra actualidad ya la lepra no existe, pero existe una lepra más contaminada que antes, que es el pecado. La que nos causa la muerte eterna. Porque esa lepra que se da a hoy es la lepra del pecado, la contaminación que por el pecado contaminamos a otras personas. Pero habemos personas que nos gusta buscar la contaminación y nos vamos a buscarla al mundo. Pero aquí este leproso nos enseña un verdadero camino donde encontramos la solución para el pecado, para la lepra de hoy en día. Y nos dice aquí que se arrodilló ante Jesús, ante el sacerdote. ¿Y qué es el sacerdote de hoy? Es Jesús mismo. Por más pecador que sea un sacerdote, no deja de representar a Jesús. En el momento que se expone la hostola, el sacerdote, para confesar a un pecador, es Jesús mismo que está ahí sanando a la persona de esa lepra que es el pecado moderno, la lepra moderna que nosotros tenemos. Y mira que en aquel tiempo nadie se podía acercar, y más sin embargo este leproso quebrantó una barrera, quebrantó la ley que había, que no se acercara a la gente.
Y hoy en día nosotros tenemos que quebrantar esa ley y dejar las cosas del mundo y irnos, arrodillarnos a Jesús, quebrantando esa ley del mundo para llegar a la ley de Dios. Jesús puso sus manos porque él le dijo que quería que lo sanara. Y Jesús le contesta, quiero, y quedó completamente sano. En ese momento le está dando una orden, cosa que nosotros, después de confesarnos, nos dice el Padre, vete y no peques más. Lo mismo que a este hombre. A este hombre le dice, vete y no le cuentes a nadie. Enérgicamente el Señor le está diciendo, no vayas por el mundo a contaminar a los demás, perjudicándoles, diciéndoles quién te curó. Mas sin embargo hizo todo lo contrario y empezó a divulgar lo que Jesús había hecho con él. Nosotros tenemos que hacer lo que el sacerdote nos dice cuando nos confesamos. Él nos perdona en el nombre de Jesús, nos perdona y nos dice, vete y no peques más. Y nos da la absolución de nuestros pecados y la bendición. Pero algunos obedecemos, pero algunos no entendemos y volvemos al pecado. A lo que se nos prohibió, nos volvemos atrás. Y para mí me daría una alegría escuchar que después de que salimos del confesionario y nos dice el sacerdote, no vuelvas a pecar, vete en paz, que nosotros entendamos y obedezcamos. Eso es lo que a Dios le agradaría. Porque nosotros causamos un daño a segundas personas y aquí esta persona por hablar perjudicó a Jesús, que ya no pudo entrar al pueblo, ya no podía ver ni a su madre, ya no podía entrar porque la gente se le amontonaba y no se sentía ya cómodo Jesús y se andaba por las orillas en un lugar donde él podía estar despoblado para él descansar de la presión de las personas. Pero las personas buscaban la manera de cómo encontrar a Jesús y se encontraban con él. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, dejar nuestra pereza, nuestra flojera, porque Jesús ya no va a entrar en nuestras vidas, porque lo hemos corrido nosotros de nuestras vidas y queremos que Jesús encontrarnos con él. A hoy nosotros tenemos que ir a buscar a Jesús. Porque yo ya lo saqué de mi casa. Ahora, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a buscar a Jesús, como ellos fueron a buscar a Jesús. ¿Y lo encontraron? Claro que sí lo encontraron. Y lo encontraron fuera, ¿sí? En unos lugares solitarios, donde venía gente de distintas partes, para conseguir algo de Jesús. Aquí nos muestra a este hombre la valentía de ser valientes y ir con el que todo lo puede, con Jesús. Jesús está en cada sacerdote, por más pecador que sea el sacerdote. En el momento que tú llegas, entra Jesús en el sacerdote y es el vehículo que Jesús utiliza para perdonar los pecados, para quitar esa enfermedad, esa lepra contagiosa que tenemos y que muchas veces nosotros nos gusta contaminar a los demás. No queremos ser los únicos leprosos, queremos siempre someter a otros al yugo de la enfermedad de la lepra. Solución: arrodillarse a los pies de Jesús, yendo al sacerdocio, al confesionario. Puedes ir al Santísimo, sí, allí está Jesús, y arrepentirte y pedirle perdón y llorar y gritar, pero no vas al sacerdote
al que Jesús dejó que perdonara los pecados, y lo podemos encontrar en Juan 20:21 en adelante. Ahí nos habla el poder que Dios le da al hombre para perdonar los pecados. Si no vamos allí, aunque vayamos al Santísimo, nos arrodillemos, pidamos perdón y tengamos un encuentro ahí con el Señor, nuestros pecados están vivos y están latientes. No hemos sido sanados de esa lepra. Tenemos que entender que nos da vergüenza confesar nuestros pecados frente a un hombre igual pecador a nosotros. Tenemos que romper esa barrera, ir al sacerdote y confesarnos. Él no nos va a despreciar. Jesús no nos va a despreciar. Tengamos la lepra, por más muerta, profunda que la tengamos, aunque ya nuestro cuerpo esté muerto, Él le dará vida, y vida en abundancia, como este hombre. A este hombre lo sanó, lo limpió, y el querer de Dios, que todos seamos sanos. Por eso, mi hermano, yo te invito que vayas a hacer una verdadera confesión a hoy, que ya vamos a entrar en tiempo de Cuaresma, en tiempo santo. Es tiempo de reconciliarnos con los demás, limpiarnos de esa enfermedad, de esa lepra, y quedar libres de esa lepra. Y que esta Cuaresma, mis hermanos, sepamos vivirla, y que sepamos purificarnos en esta Cuaresma para seguir todo el año en purificación. Que Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con todos ustedes.